Ya está. Venga. Bien, ¿y ahora toca qué? Ahora toca pues saludarme y empezar con los puntos del día. ¿Qué quieres que te diga? Espera que los vea, que no me acuerdo. Te los puedo decir yo si quieres. No, pero necesito yo verlos también, a ver. Vale, vale. Rafa Rius. Ah, sí. Kitchen, la cocina de las cloacas. Paraíso fiscal en el corazón del Estado, ¿te refieres a Madrid? Sí, Y Perú, nuevo presidente, te preguntas. pues me refiero al nuevo presidente de Perú. Bueno, la situación de Perú en general. Vale. Pues vamos allá, ¿no? Vamos allá. Buenos días, Rafa Rius. Buenos días, Manolo y nuestros queridos escuchantes. Bueno, pues vamos con la visión del día de hoy. Venga, vamos allá. Kitchen, la cocina de las cloacas. Lánzate. Me lanzo, A ver, aunque sean las cloacas, que no apetece mucho, pero no bueno. apetece mucho, no apetece nada. Vamos a Convocado. ver qué es lo de kitchen, que como sabemos es cocina en inglés, Sí. y qué investiga el juez. Porque al parecer en las cloacas del Estado también hay cocina, como podemos ver, por el nombre que le han dado a la operación, que es bastante gráfico. A ver qué se está cocinando por ahí, que no es precisamente nada de lo que ahora en la infinidad de programas culinarios que hacen en todas las cadenas de televisión, especialmente la pública, pues bueno, hasta en las cloacas parece ser que hay también programas de alta cocina. Entonces vamos a ver qué es lo del kitchen. ¿Qué te Es, refieres a las conversaciones del señor Fernández con su segundo? Más sí, que entre nada. otras cosas, porque la operación kitchen es más amplia. La última novedad es la conversación esa que ahora rescataremos y comentaremos algunos de sus elementos. Pero bueno, por centrar un poco la cuestión. La operación Kitchen es la séptima pieza, la séptima pieza separada del caso Tandem que investiga los negocios del excomisario José Manuel Villarejo. Y bueno, y también de varios de sus presuntos todavía clientes, ya que aún no se ha dictado sentencia. Hace ahora 2 años, en noviembre del 2018, el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, abrió esta pieza y meses más tarde cambió de juez y se hizo cargo Manuel García Castellón, que tomó el relevo al frente de la causa. El caso se había abierto a raíz de la aparición de diferentes archivos de audio y conversaciones transcritas guardados en un lápiz de memoria que habían intervenido en el domicilio de Villarejo sobre los encargos y la evolución del espionaje a Bárcenas. Parece ser que con machacar 9 veces los discos duros de sus ordenadores en la sede de Génova del PP no había bastante y sospechaban, como parece ser que así era, que había más material tanto en su casa como en el estudio de restauración de su señora, lo que en esos audios llamaban el zulo, en el que al parecer había más material. Entonces, la investigación está centrada, al parecer, en dirimir si existió un operativo parapolicial. Lo del prefijo para está claro porque no era nada oficial, era parapolicial, supervisado y financiado con fondos reservados, o lo que es lo mismo, con presupuestos generales del Estado pagados por todos, al servicio del PP, entre 2013 y 2014 para recuperar documentos y grabaciones que, según parece ser, bueno, según se está confirmando, Bárcenas se habría llevado y que eran comprometedoras para el PP, que se encontraba en plenas investigaciones judiciales por la contabilidad. Así que bueno, así estaba la cosa y el pasado lunes se conoció que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, imputado en este caso, en el caso Villarejo, habría depositado ante notario varios mensajes que relacionarían al exministro del Interior
el señor Jorge Fernández Díaz, exministro y miembro del Opus Dei de Pro, con el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular, el señor Bárcenas. Así que bueno, pues la Fiscalía había pedido al juez que cite a Fernández Díaz y a María Dolores de Cospedal y a su esposo en calidad de investigados, que es la palabra moderna para imputados, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y revelación de secretos. Y dentro de todo este tinglado, el penúltimo capítulo, porque habrá más seguramente, el penúltimo capítulo de este culebrón ha sido un tenso careo que mantuvo el exministro de Interior y miembro de la Obra de Dios, como decía, Jorge... Lo de la obra de Dios te ha quedado muy bien. Hombre, traducción del latín, ya está bien de latinajos. Ahora que se pone en duda que el castellano sea la lengua vehicular y todo ese rollo, hay que reivindicar. Si no quieren que sea en catalán, menos en latín, que dicen que es una lengua muerta y todo eso. Bueno, pues el señor Jorge Fernández Díaz, y el careo era con el que fuera su número 2, el Francisco Martínez, en el marco de la citada Operación Cocina. En el careo se pudieron oír frases de Fernández a Martínez dignas del mejor sainete de realismo social. Frases tan lindas como: me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable, junto con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María, me has llamado bobo. Por tanto, se ve que no había mucho afecto de ti hacia mí, dijo Fernández Díaz. Eso, transcripción literal de los audios. Y bueno, a partir de ahí en el careo, pues Martínez aseguró sentirse arrepentido, pero arrepentido de los insultos. Pero decir, confesó que un señor ministro del Opus no debe de hablar así, ¿no? No, está feo. Se tiene que confesar inmediatamente, además. Bueno, eso es lo que creo que tenga problemas. Porque si tuviera que confesarse todo lo que hace... Los católicos tienen una ventaja muy grande, que es la confesión. Ah, sí, claro. Ya puede hacer todo lo que los adjetivos decían, que luego van, se confiesan y aquí no ha pasado nada. 3 Padre Nuestros y un Ave María y todo limpio. Borrón y cuenta nueva. Hasta la próxima confesión. Muy bien. Vamos. Pues, este enfrentamiento, el señor Martínez le dijo al señor Fernández que, en fin, que se arrepiente, pero de lo que tiene de falta de respeto, fruto del calentamiento. Pero es que yo estaba muy dolido. Bueno, el enfrentamiento este tuvo lugar ya el 13 de noviembre, aunque nos hayamos enterado después, durante este careo, ¿no?, en la Audiencia Nacional. Y, bueno, según el exministro Fernández, habían sido epítetos muy dolorosos. Por cierto, una pequeña divagación lingüística. No son epítetos, son calificativos. Los adjetivos son de 2 clases, epítetos y calificativos. Explícame, que yo soy de ciencias. Vale. Los epítetos son, digamos, decorativos, para hacer bonito, y lo que los distingue es que no añaden nada nuevo al sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, si yo digo nieve blanca, pues es un poco para hacer bonito, o no sé, o una redundancia, ¿no? Sí. Porque el adjetivo blanca no añade nada a la nieve. En cambio, si digo libro blanco, es un calificativo, porque libros hay de muchos colores. Sí. Entonces ahí sí que califica y añade contenido semántico al sustantivo al que acompaña. Entonces, bueno, los epítetos estos que dice él no son epítetos, son calificativos. Está calificando al señor Bárcenas de cabrón, de hijo de puta, de bobo, de etcétera, ¿no? O sea, lo está calificando. No le está poniendo un epíteto. ¿Y qué, no. Epítetos? Bueno, en general se dice eso, ¿no? Sí, se dice, pero mal dicho, porque ya digo que los epítetos son, digamos, como de adorno, ¿no? No añaden nada nuevo. Y esto sí que añadía cosas nuevas. Bueno, entonces parece ser que, claro, el magistrado había acordado esta diligencia para enfrentar las contradicciones que ambos habían manifestado a las declaraciones respectivas, ¿no?
porque claro, de lo que decía uno, lo que decía otro, era absolutamente contradictorio, no solo distinto, sino contrario, ¿no? Entonces, pues hablaban de esa operación sufragada con fondos reservados del Ministerio del Interior de formas absolutamente opuestas, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que el juez le recomendó a los implicados que mantuvieran la calma, porque según el juez no era una diligencia agradable y era consciente de ello y tal, pero sin embargo parece ser que la tensión fue en aumento a lo largo de la hora y media que duró y bueno, pues como hemos podido escuchar, la cuestión no llegó a las manos porque estaban donde estaban. Entonces, Fernández Díaz, bueno, acabó diciendo, dice, me llamaste idiota integral por haber dicho que yo no gestionaba los fondos reservados. Hombre, vamos a ver, ¿quién va a gestionar en el Ministerio del Interior los fondos reservados? Pues aparte de que hay un gestor directo, lo hará bajo las órdenes del ministro, vamos. Es decir, que él no gestionaría, él le diría a qué tenían que ir destinados, ¿no? O sea, que negar eso es una evidencia, sobre todo cuando hay grabaciones que lo incriminan, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues así está la situación, porque él dice que esas grabaciones no son suyas, pero resulta que las han sacado de un móvil que sí que era suyo, con lo cual, pues parece ser que es bastante evidente. Ha dicho algunas tonterías, como que aparecen algunos mensajes con la C, La K. la K, que dice que eso lo hacen sus hijos, pero que él no escribe la C con K, que cuando habla de los ocupas lo pone con C y cosas de esas, ¿no? Bueno, el caso es que son tonterías, porque incluso Martínez le dijo a Fernández que él tenía constancia en algunos de los mensajes que había palabras que eran suyas y que había puesto con K, ¿no? Bueno, tonterías y sainetes varios, ¿no? Entonces, lo que es determinante es que, como no podía ser de otra manera, el exministro ha negado que conociese esta operación y ha asegurado que se enteró por la prensa. Bueno, Estamos en la de siempre. es un clásico. No, Esa es, bueno, yo creo que está en el hit parade de las excusas, ¿no? sí. Entonces, está claro, o sea, primero que es una mentira evidente, que cómo no se va a enterar el ministro cuando además ha sido él el que lo ha provocado y además uno de los principales interesados. Y en segundo lugar, muy mal, porque cómo no se entera de algo tan importante la máxima autoridad del ministerio. Pues bueno, pero es igual, tocaba decirlo, lo ha dicho. Eso sí, solo ha respondido a preguntas del juez y de su defensor. Y por supuesto no ha respondido más preguntas de la acusación ni del fiscal. Y bueno, tras el levantamiento del secreto de sumario, pues han salido todas estas lindeces, que no se paran ahí, evidentemente, porque implican a otras partes muy sensibles del gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, hay por ahí otra gente implicada, como el ex-chofer de Bárcenas, que parece ser que también cobraba de los fondos reservados del Ministerio del Interior para hacer de espía en casa de los Bárcenas. Así que vamos a ver quiénes son los principales imputados. Aparte de Jorge Fernández Díaz, que es el Ministerio del Interior y que ya lo hemos comentado, pues está su segundo de a bordo, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, alias Paco o Cocho, y que evidentemente estaba directamente bajo el mando de Fernández. Y bueno, está investigando si es él el que autorizó el pago de los fondos, pero evidentemente si era el secretario de Estado, pues los autorizaría bajo la indicación del ministro, ¿no? Después, otro implicado, como decía, era el chofer del matrimonio Bárcenas, un tal Sergio Ríos, alias el cocinero, quizá de ahí el nombre de Kitchen, que fue el primer imputado por el magistrado y que hasta el momento parece que ha resultado la persona clave de la investigación porque es el que más información tenía, claro, estaba en directo. Durante los 2 años que participó en el operativo cobró 2.000 euros mensuales por poner la oreja. No está mal,
de un pequeño sobresueldo, y llegó a cobrar un total de 53.000 euros por pasar información de Bárcenas al compañero Villarejo. Y bueno, y como hay algunos detalles o anécdotas bastante reveladoras y curiosas, porque además entre las pruebas de que lo incriminan figura el pago de una pistola por importe de 700 euros para él, cuya factura firma el comisario Enrique García Castaño. Es decir, que como era un colaborador, pues le dieron una pipa para, no sé, por si se tenía que defender. Luego hay más imputados, evidentemente. Está toda la cúpula de la policía de la época. Empezando por el director operativo adjunto de la Policía Nacional, un tal Eugenio Pino, los inspectores jefes, en fin, y el jefe de la unidad de asuntos internos, que es el que se supone que se encarga de controlar el buen orden dentro de la propia policía. En fin, el que estaba dirigiéndolo directamente era el comisario Pino, y bueno, pues todos ellos están implicados. Y para acabar con el esperpento chapuza, porque todo es una chapuza de lo mal que lo han hecho, de este culebrón, está la famosa anécdota del cura que asaltó la casa de Bárcenas, que eso también, madre mía, es para hacer un sainete teatral, porque vamos, te partes el culo de risa. La Audiencia de Madrid consideró que el tal cura, el Enrique Olivares, se hizo pasar por un sacerdote que iba a hablar de la libertad de Bárcenas, y una vez dentro de su casa sacó un revólver y encañonó a la mujer del extesorero y a su hijo, y hasta a la pobre empleada doméstica, que veas tú qué culpa tendría. Les ató las manos y les amenazó para que le entregaran todos los pendrives y toda la información relativa al proceso de Bárcenas para acabar con el gobierno de la nación. Bueno, esto ya fue juzgado. De hecho, está condenado a 22 años de prisión. El falso cura. El falso cura, sí. Pero el juez García Castellón lo ha vuelto a imputar por la historia esta de la cocina. Y bueno, pues todavía le queda un doloroso recorrido por las instancias judiciales, ¿no? Bueno, aparte de eso, bueno, hay otras historias que ya no son policiales, sino directamente políticas. Por ejemplo, ¿qué pinta ahí nuestro buen amigo Mariano Rajoy para M. Rajoy? M. Rajoy, sí. Porque a fecha de hoy ni él ni el resto de ministros están imputados en la causa, pero su nombre y el de parte del equipo de gobierno aparecen en el sumario, principalmente porque están en las conversaciones transcritas de Villarejo con terroristas. Y sobre todo la más implicada en todo el tema, o la que más sale, es la compañera María Dolores de Cospedal y su marido. Entonces, bueno, Mariano Rajoy sí aparece con su nombre, o más frecuentemente con el alias de El Barbas o El Asturiano, no sé por qué, pues digo yo porque está cerca, ¿no? Porque como todos sabemos... en teoría es de Pontevedra. En teoría era de Pontevedra. Pero bueno, ahí está como El Asturiano, o más frecuentemente como El Barbas. Entonces aparece un montón de veces indicando que está al tanto del tema, ¿no? De hecho, incluso en una de las grabaciones que se le han incautado a Villarejo, llegaba a decir literalmente: hay que ver las maldades que me han encargado de salvarle el culo al Barbas. Es decir, que está clarísimo que el Barbas era el que estaba al tanto de toda la historia. E incluso llega a decir: no te puedes imaginar, porque podía estar preso hasta el presidente del gobierno, por muchas cosas, o sea, no por una, no, por muchas. Y bueno, en otra grabación también sale otro, que es otro viejo conocido, el exministro de Economía, Rodrigo Rato, que molesto por las investigaciones judiciales le dijo: que no me toquen mucho los cojones, porque yo he trincado sobres, pero delante de mí iba Rajoy con otro sobre. Es decir, realmente de esperpento de Valle Inclán para arriba.
Es decir, es Sí. una cuestión... y una de las grabaciones acaba diciendo: tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy, ahí con todo su nombre, hablando de toda la mierda, literal. Buen lenguaje. Sí, sí, muy propio de ministro, sí. Bueno, total, que aparte de dejar claro en sus declaraciones que Villarejo siempre informaba a Rajoy de sus operaciones, pues está claro que lo conocían de sobra, ¿no? Tanto él como María Dolores de Cospedal, que tenía también implicaciones personales, tanto ella como su marido. Y, por cierto, una de las cosas que reclama Villarejo es que Cospedal le debe 100.000 eurillos, más gastos, eso sí, gastos e intereses, por encargos que le habría realizado para el partido. Es decir, que la cosa todavía no ha acabado aquí, ¿no? Entonces, bueno, por Villarejo parece que son bastante sustanciosas las grabaciones que conserva, ya está empezando a salir, porque eso evidentemente es el principio. Me llamó la Cospe, joder, no delates a nadie, ¿qué tal? Y ¿cómo que no? Le respondía el comisario. Mira que os busco la ruina a todos y al primero al Barbas. O sea, vamos, verdaderamente vomitivo. Y toda esa transcripción de los audios, ¿donde lo pillas? Está en cualquier medio, porque... Sí, sí, Ah, hay muchos medios. Yo en concreto lo he pillado, fíjate tú, en la página de la radiotelevisión pública, en Radiotelevisión Española, que están transcritos, no todos, evidentemente, pero sí las partes más sustanciosas de los audios incautados a tal. Bueno, y están todos, o sea, pocos se libran. Está hasta Luis de Guindos. Porque también parece ser que recibió información exclusiva sobre las sociedades y cuentas, y ahí aparece otro de los protagonistas del momento, nuestro querido rey emérito. ¿también? Porque también, como le salían cosas al paso de lo que iba escuchando, pues le pasaba a Luis de Guindos información exclusiva sobre las sociedades y cuentas de Juan Carlos I en el extranjero. Hay un servicio de prevención y blanqueo de capitales y, bueno, pues dice que tiene denuncias muy complicadas. Claro, se ve que los trasvases de cuentas de uno a otro sitio entre los distintos paraísos fiscales, pues se ve que era bastante complicada, ¿no? Y luego, pues se la pasaban a Guindos y a nadie más, según el excomisario, pero parece que Guindos se la guardaba para un caso de necesidad, ¿no? Para blindarse frente a posibles problemas. Bueno, conclusión, dejémonos porque con anécdotas de estas estaríamos hasta mañana. La conclusión es que una vez más el Estado y sus gobiernos, pues desde el punto de vista gastronómico, ofrecen grandes banquetes con cubertería de plata en los eventos más señalados, pero en su menú de diario, pues, como hemos visto, se cocina en las cloacas. Y está claro que sin ellas todo el tinglado se derrumbaría como un castillo de naipes. Es decir, que la cuestión es, digamos, como siempre, la doble moral. Vici private y pública virtud, que dicen los italianos, ¿no? Vicios privados y virtud pública. En público se habla de una manera, y en privado, en cuando se ponen a alargar entre ellos, pues pasa lo que pasa, sin tener en cuenta que el espionaje está que arde. Y entonces, bueno, pues de tarde en tarde, porque evidentemente esto es la parte que se ve del iceberg, del iceberg que conocemos, pues sale a la luz algún pasaje más o menos tenebroso y sirve muy bien para que quede demostrada la limpieza de las instituciones y bueno, pues se lleva al sacrificio a algunos chivos expiatorios para que purguen todos los pecados de la tribu estatal, y aquí no ha pasado nada. Así que pasemos a otra cosa y tal. Pero lo que está claro es que lo que pretenden hacer pasar por un problema puntual y concreto, pues bueno, como hemos visto durante ya bastantes años,
se presenta en todos los partidos con tal frecuencia y magnitud que deja en evidencia que no es coyuntural, sino estructural y endémico. Es decir, que Estado no puede funcionar sin engrasar con excremento su maquinaria corrupta y anquilosada, ¿no? Es decir, que si fuera una vez dirías, bueno, ha sido un desliz, pero cuando a través de los años se demuestra que es estructural y que es endémica, pues demuestra que sin ello el Estado no funciona. Esa sería mi conclusión al respecto. No sé tú cómo lo ves. Si lo has dicho prácticamente todo, no tengo nada que añadir. Lo único que están teniendo suerte, digamos, mediáticamente, porque hay muchos acontecimientos de política y de otras características, incluso deportivos. Ha muerto Maradona, lo cual puede rellenar vergonzosamente un informativo entero de la televisión pública, prácticamente. Lo digo como ejemplo. Y Sí, sí, sí. de la pandemia, Maradona y otras cosillas más que suceden por ahí, pues en los medios casi no queda espacio y la gente se va olvidando de estos temas, porque si no, con esos documentos, con esos audios y con todas las personas que aparecen ahí, tela marinera, ¿no? Es decir, que hay para que la Sí, gente... sí, no, hombre, habría para seguir investigando. Sí, pues sigue investigando, me imagino que a nivel judicial, pero lo que me refiero yo es que al público en general está llegando pues poco cuando hay un sobresalto de unos audios como estos que hemos oído al principio, que sí que nos los han hecho escuchar entre información e Entre información. Maradona y las cifras de la pandemia, pues cuelan porque tienen morbo y bueno, y venden, Mm, pero poco más, ¿no? poco más, es decir, que el fondo no se nota. Como tú has dicho al principio, además esto es la pieza 7 de un caso, ¿no? Es decir, Sí, 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 sí. que no El es... caso no ha acabado. Esto es lo de la Gürtel, lo de la financiación irregular. Bueno, eh, para mí lo importante es lo que comentaba al final, ¿no? Es decir, que nos quieren hacer pasar porque ha sido una cuestión puntual y extraña. De hecho, el presidente actual del partido, señor Casado, ya ha dicho que eso, bueno, eso es algo que pasó hace mucho tiempo, literal, o sea, mucho tiempo. Bueno, yo solamente era diputado por Ávila. Sí, Vamos a ver, o sea, tú eres de un partido que hizo eso y mucho me temo que seguirá haciendo muchas otras cuestiones poco claras. Pero bueno, ellos se desentienden, como cuenta el Nuevo Testamento que hizo San Pedro con su colega Jesucristo, lo niega, y bueno, pues niega a Rajoy, niega al partido en aquella época y niega lo que haga falta. Pero el es problema es que no era algo puntual, es que es algo continuo y permanente, ¿no? Es algo endémico. bien, como tú has dicho, lo dejamos ahí por los tiempos y pasamos a otra cosa. Muy bien. Vamos ahora a hablar de un paraíso fiscal en el corazón del Estado. Me imagino que te refieres a Madrid, pero ves con cuidado porque la señora Ayuso te puede dar caña, no sabes, haya amenazado que puede ser terriblemente agresiva con todos los que insinúen o defiendan que su querido Madrid es un paraíso fiscal, una especie de Luxemburgo o Irlanda europeo en España. Pues yo me sé de un diputado, un tal Rufián de Esquerra Republicana, que ya lo ha definido así, como un paraíso fiscal. Es decir, que Sí, ahora ni la isla de Jersey, ni Irlanda, ni Panamá, ni Andorra, ni siquiera la clásica Suiza, ¿para qué irse tan lejos? El mejor paraíso fiscal lo tenemos aquí, en plena meseta, en el kilómetro cero que se llama, ¿no? mm, Porque además es que no es una cuestión de discutir si sí o si no, solamente hay que ver los números. Sobre todo, solamente hablando de dos impuestos que son los más gordos o los que más se recaudan, aparte de los indirectos como el IVA y demás, que es el impuesto de sucesiones y el impuesto de transmisiones patrimoniales. mm. El impuesto de sucesiones está bonificado en el 99%. Es decir, solamente pagas el 1% de la cuota. Por entendernos, si tú
heredas 100.000 euros, para hacerlo con números redondos, solamente tendrías que pagar el 1%, es decir, 1.000 euros. Mientras que, por poner otro ejemplo que nos viene más de cerca, en Valencia, que por lo menos es progresivo, es decir, que cuanto más heredas, más pagas, pues va del 7,75 al 34%. Es decir, las grandes fortunas tienen que pagar hasta un 34% de lo que heredan. Mientras que en Madrid da igual. Heredes 10.000 euros o heredes 10.000 millones, tú pagas tu 1% y listo. Y el impuesto de transmisiones patrimoniales, pues más o menos lo mismo. Aquí es un poco menos descarado, pero también hay diferencias notables. Por ejemplo, el general, que es el más habitual, pagan un 6%, mientras que en Valencia es un 10% también. O sea que, es decir, que lo que Rufián llama paraíso fiscal no está poniendo un epíteto, es un calificativo, es una realidad absoluta. Es un paraíso fiscal. No porque lo diga Rufián, sino porque los números cantan, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso ha venido a raíz de la bronca de Pedro Sánchez, que ha defendido la reforma fiscal, que era una de las condiciones sine qua non para que Esquerra Republicana y Bildu firmaran los presupuestos. Y claro, Isabel Díaz Ayuso se ha puesto de los nervios, ¿no? Y como tú decías, bueno, desde sus habituales insultos. Bueno, y ha dicho una cosa muy curiosa que me ha hecho mucha gracia, porque ha demostrado que en el fondo de muy, muy, muy al fondo de su espíritu es anarquista. No sé si recuerdas. Sí. No sé si recuerdas una obra que se hizo famosa que se llamaba El banquero anarquista. Sí. Vale, pues la señora Ayuso ha llegado a decir: si quieren tener los mismos niveles de prosperidad y de empleo, lo que tienen que hacer es probar a bajar ellos mismos los impuestos. Eso es genial. Es decir, si todas las autonomías eliminan el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de sucesión, pues no hay impuestos, con lo cual el Estado se va a la porra y aquí se instaura la anarquía. Es decir, que el consejo de la señora Ayuso es genial. Una un poco sui generis, pero habría que pensar cómo pensaba financiar la sanidad, la educación pública. Bueno, eso es pecata minuta. Claro, Es decir, porque ella, en lugar de un paraíso fiscal, pues 17 paraísos fiscales y ya está, y no hay problema, ¿no? y el que más Entonces, pueda para él, claro. es decir, ¿qué vamos a decir de las inconveniencias y las chorradas que salen por la boca de esa señora, ¿no? Pero en cualquier caso, parece ser que, bueno, el señor Pedro Sánchez, que va de bueno cuando le interesa, pues dice que incluso Ayuso tiene que estar de acuerdo con la igualdad de oportunidades. Es decir, que todos los españoles es de justicia que paguen lo mismo y tal, cosa que es de perogrullo, vamos, es decir, que tanto que hablan de que España una y todos los españoles somos iguales y no hay nada de regiones y tal, tanto ellos como sus colegas de Vox, pues bueno, pues empezar por Madrid y que paguen lo mismo que los demás españoles, como mínimo, como en el caso de Valencia, que sea progresivo. Es decir, que quien más herede, más pague. Es decir, es una cosa que sería para igualar a todos esos españoles tan patriotas a los que ellos parece ser que defiendan, ¿no? Es decir, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Pues no. Parece ser que, pues eso, que Ayuso se nos ha hecho anarquista. Es decir, que, bueno. Eso conlleva, Rafa, que muchas empresas y grandes, bueno, gente con mucho dinero, pues trasladen su domiciliación fiscal a Madrid, ¿no? Hombre, Entonces, como tontos, claro. entonces en Madrid no pagan y obviamente no pagan en el sitio que tenían que pagar, fuera de Andalucía, Castilla o Aragón. No, pero es que incluso algunas empresas de sus propias comunidades controladas por ellos, como Andalucía, se trasladan a Madrid, lógicamente, porque en Andalucía no han llegado a tanto. Es decir, en Andalucía pagan, no recuerdo ahora exactamente el porcentaje, pero en fin, un porcentaje más o menos normal.
Entonces, pues claro, se han ido a domiciliarse a Madrid. Es decir, es algo que es lógico, ¿no? Es decir, pero en cualquier caso, bueno, pues si todas las comunidades hicieran lo mismo, pues nadie pagaría impuestos, el Estado colapsaría. Y bueno, mira por dónde la señora Ayuso nos ha explicado, o por fin ha hecho que descubramos cómo acabar con el Estado. Oye, hay que agradecérselo. Eso es que ha leído a Pessoa y, Sí, seguramente. y ha dicho, pues esto. Pues me voy a hacer banquera anarquista. Anarquista. Bueno, ¿alguna cosa más sobre este paraíso fiscal o no? No, no, yo creo que ya la cosa está bastante clara. Parece ser que a pesar de las estupideces de la señora Ayuso y por mucho que le pese, se va a aprobar con la aquiescencia de Bildu y de Esquerra Republicana los malditos catalanes, que por cierto en Barcelona pagan un huevo más, no solo que en Madrid, sino es la comunidad que más paga en cuanto a porcentajes de toda España. Sí. Y bueno, pues parece que lógicamente van a pedir una armonización fiscal de Sí. manera que en todas las comunidades paguen lo mismo, sobre todo desde un punto de vista socialdemócrata, un poco como en el caso de Valencia, es decir, hacerlo progresivo. Como he dicho, va de un 7 y pico a un 34 y pico, según el volumen de lo heredado, y por lo tanto, pues como mínimo, desde un punto de vista socialdemócrata, por una vez sabemos que una de las bases de la socialdemocracia es la política redistributiva, y la política redistributiva vía impuestos, a ser posible impuestos directos, ¿no? Que es lo que tú decías, porque si no, ¿cómo se paga los servicios sociales, educación, sanidad, etcétera, ¿no? Pues de algún sitio tendrá que salir. Incluso el gasto militar, de algún sitio tendrá que salir. En Bueno, sí, fin. aunque no tuvieran dinero daría igual, pero como Sí, tú bueno, dices. ya lo sacarían donde fuera. Incluso para los fondos reservados para poder comprar una pistola al chofer de Bárcenas. En fin, Muy como decía aquel, Spain is different. Yo no sé si, sabes, tengo mis dudas si serán capaces de torcerle el brazo a la señora Ayuso y a lo que significa su poder en Madrid, ¿no? Ya veremos, ya veremos. ¿Eh? Hombre, en principio es de suponer, yo no, vamos, desconozco las triquiñuelas legales que puedan haber por medio. Ella se va a defender como gato panza arriba, Sí, pero se supone que el Estado central tiene más poder legislativo que una comunidad autónoma, Madrid, la que sea. sí, sí. Entonces, bueno, pues ella intenta hacerlo pasar por una cuestión ideológica y tal, cuando no es una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia social evidente, ¿no? Y ella, claro, encantada de la vida. Todas las empresas importantes trasladan su sede social a Madrid y, bueno, en medio de la gloria. En fin, ya digo que lo comentamos porque está en el candelero actualmente, pero o en el candelabro que decía aquella, pero vamos, creo que está bastante claro cómo va a salir la cosa. Esperemos que no haya sorpresas. Muy bien, Rafa, pues vamos con el tercer tema y nos vamos a América Latina, concretamente a Perú. Y tú te preguntas aquí, Perú, nuevo presidente, ¿por qué lo pones un interrogante? Pues porque es una cuestión lampedusiana que se decía Mm, siempre, ¿no? Es decir, es cambiar el presidente para que la cosa siga igual. y Es cambiar decir, algo por todo sigue igual, sí. en 8 días ha habido 3 presidentes, este es el tercero. Mm. Y bueno, hay que decir de paso que no ha sido. Cuenta un poco la historia, ¿por qué ha habido tres presidentes en tan pocos días? ¿Qué está pasando en Bueno, Perú? antes de yo me gustaría empezar hablando un poco de Perú, como hacemos Vale. siempre Sí, que señor. sacamos, porque en este caso, como si los anteriores temas que hemos tocado entre Maradona y el coronavirus aparecían poco en la prensa y en los medios, lo de Perú ha pasado totalmente desapercibido. Y no hay que olvidar que Perú es un país muy complejo por variadas circunstancias dentro del entorno de América Latina, ¿no? En primer lugar, es un país muy grande y variado desde el punto de vista geográfico. Es decir, su extensión, aunque no lo parezca a veces, es 2 veces y media la de España. Y tiene 1.200.000 y pico kilómetros cuadrados Mm, para 32 millones de habitantes.
Luego tiene muchos territorios, desde la costa, donde está Lima y el Callao, que es el puerto, hasta la selva amazónica, de la que tiene una buena parte. De hecho, los ríos que dan origen al Amazonas parten de la zona de Perú, pues tiene muy diversos hábitats y como digo, es muy variado y muy complejo, ¿no? No es tan sencillo, es de los países más complicados de América Latina. Su historia, bueno, es conocida, es antiquísima, ¿no? Es una de las primeras culturas que existieron en la Tierra, ¿no? Y es la sede de la civilización inca, de la civilización precolombina, de los incas, que es la más importante que hubo en tiempos en toda Sudamérica, ¿no? Durante la colonia fue capital de un virreinato, ¿no? El virreinato de Lima. Y bueno, pues no solamente tiene la geografía y la orografía muy complicada, también lo tiene la etnología y la sociología, ¿no? Es decir, por ejemplo, es el país más mestizo posiblemente de toda América Latina, ¿no? Tiene un 60% de mestizos. Es decir, que desde que en el siglo XVI Pizarro y compañía llegaron por allí y vieron que las indias eran muy guapas, pues empezaron a mezclarse, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no ha sucedido, ¿no? Los vaqueros despreciaban a los indios, los españoles no. Los españoles se cruzaron hasta tal punto que el 60% de la población actual es mestiza, ¿no? Y luego, bueno, ha tenido una gran importancia también las migraciones, no solo de España, sino en el siglo XIX hubo migraciones procedentes de Europa, de China, de Japón. Recordemos la familia Fujimori, sin ir más lejos, que han llegado hasta presidir el gobierno, ¿no? Bueno, el caso es que no precisamente por esta situación étnica, sino porque por diversos motivos se había llegado a una situación de corrupción y de arbitrariedades en la administración que es, bueno, continua y permanente y en algunas ocasiones inconcebible. Buscando información me he encontrado con una anécdota que retrata hasta qué punto de estupidez y de situaciones inconcebibles se producen. Días pasados, la Oficina de Control de la Magistratura, se ve que ahí tienen una oficina para controlar a los jueces, imagínate lo que se fiarán de ellos, ha suspendido a 3 jueces que absolvieron a un presunto violador en la ciudad de Ica porque la víctima usaba, ojo, unas bragas de encaje rojo. Y eso afirmaban en su sentencia los jueces estos, morbosos y babosos, parece ser que propiciaba un encuentro sexual. Madre mía. Es decir, que como llevaba bragas rojas, eso que lo diga un descerebrado en una barra de un bar, dices, tío, te has pasado 3 pueblos. Pero que lo recojan en una sentencia 3 jueces, no uno, 3 jueces, porque al usar unas bragas rojas de encaje estaba pidiendo que la violaran, dices, bueno. En fin, como muestra un botón para que veamos cómo funcionan allí las cosas. Entonces, bueno, la situación actual, de la que, como digo, no nos enteramos porque no sale para nada en los distintos medios, pues hay una gravísima crisis total, es decir, política, social, sanitaria y económica. Mm, Sanitaria porque es uno de los primeros países porcentualmente en incidencia del virus, ¿no? Mm. Y social porque hay unas diferencias sociales abismales. Hay personas muy ricas y mucha miseria. Es decir, concretamente, por ejemplo, otro ejemplo es Lima, que tiene unos 9 millones y pico de habitantes. Bueno, pues hay unos barrios increíbles, ¿no? Miraflores, Barranco, Lince. Y luego hay un extrarradio de villas miseria, que dirían en Argentina, ¿no? De suburbios absolutamente más que precarios, muchísima gente viviendo en estercoleros, etcétera, ¿no? Es decir, que la situación social es explosiva. Y económicamente, pues parece ser que también está, siendo un país rico, económicamente también está en manos del FMI y bueno, y bastante mal. Curiosamente, en este mes de noviembre están celebrando el bicentenario de su independencia, que se produjo
en 1820. Bueno, pues ahora, en el mes donde celebran su bicentenario, parece ser que de manera definitiva, aunque nunca no está claro porque la situación sigue siendo muy incierta, ha tomado el mando político el liberal Francisco Sagasti, tercer presidente en tan solo 8 días. Eso sí, después de jornadas de protestas y represiones violentas que se han saldado con más de un centenar de heridos, 2 muertos y decenas de personas desaparecidas, que es de temer que haya que sumarlas a los muertos, ¿no? Entonces, bueno, pues las movilizaciones han sido muy importantes. En Lima se concentró en la plaza principal, la plaza de San Martín, más de 15.000 personas. También hubieron manifestantes en muchos otros distritos limeños. Una cosa curiosa, y es que la convocatoria no la hizo ningún partido. Aquí es de los países donde están hartos de todos los políticos en general, porque la convocatoria ha sido a través de las redes sociales. Y bueno, parece que, como digo, tuvo una gran acogida de gente, y además tuvieron lugar también en otras ciudades del interior como Arequipa, Trujillo, Cusco, Iquitos, en plena selva amazónica, etcétera, ¿no? Incluso, curiosamente, hasta en la provincia por la que el anterior presidente había sido elegido congresista, la de Tumbes. En fin, para acabar, habría que decir que el país, como digo, está sumido en una profunda crisis política. Como digo, han dimitido primero Vizcarra y luego un tal Merino en 8 días, y ahora ha subido al poder Rafael Sagasti, que tiene 76 años y que por lo tanto pues tampoco está para mucho durar, aunque Joe Biden también los tiene y ahí está. Bueno, el caso es que él se declara, es del partido morado. Allí son muy aficionados también a los colores. Ojo, nada que ver con Podemos, no, Vale, no, vale. no votemos. Está bien que lo digamos. No, es que él se declara centrista, sea ello lo que fuere, porque claro, como sabemos aquí en España y en muchos lugares, el centro político es otra forma de llamarse de derechas. Sí, el extremo centro. Exactamente. Pero bueno, el caso es que el tal Sagasti ha sido elegido como presidente de la República, elegido por la mesa directiva del Congreso, ojo, no tras unas elecciones. Sí. Con lo cual es de esperar que la gente no está claro que lo admita, ¿no? Porque la política que va a llegar, bueno, pues como cualquier político de centro, es absolutamente confusa. De hecho, se declara, por ejemplo, reformista, republicano, socialdemócrata, progresista, feminista, defensor de las libertades individuales, liberal, y aquí sí que ya empieza a fastidiarla. Porque claro, cuando alguien se declara liberal en lo económico, eso de que sea de centro ya empieza a ponerse en duda, ¿no? Porque todos sabemos que el liberalismo económico se de laissez-faire, laissez-passer, sálvese quien pueda, pues muy de centro, ni muy de izquierda, ni muy socialdemócrata no es. Y por último, quizás el único dato positivo es que se declara ferviente antifujimorista. Es decir, sabemos que Fujimori fue uno de los orígenes de la situación actual en Perú. Incluso tenía una hija que estaba queriendo volver otra vez a tomar las riendas, Pero no. pero no ha podido, ha fracasado porque la gente está un poco harta de, no por cuestiones raciales, sino por cuestiones políticas, vamos. Y bueno, el principal problema es el que comentábamos al principio, es decir, que en Perú la corrupción es un mal endémico porque no parece tener una fácil solución. Es decir, de hecho, ingenuamente la mayor parte de pancartas de estas movilizaciones decían que se vayan todos los corruptos. Bueno, pues entonces otro estado anarquista. Se producía un vacío de poder porque se tenían que ir todos. Bueno. El otro día lo hablábamos también con Carlos Montouto, creo, y hablando de las movilizaciones en América Latina y la serie de países que están uno tras otro apareciendo
revueltas, por llamarlo de alguna manera, no llegábamos a un acuerdo. Yo tengo la sensación de que no se puede pensar que en Perú o en otros sitios que ha Sí, habido bueno, en Bolivia o en fin, o en lleguen Chile. o en Chile, que lleguen a lo de Chile. En Chile llevan años movilizados, hay una organización fuerte de movimientos sociales y políticos y han logrado ni más ni menos que un proceso constituyente y mira que haya habido represión y prolongada. No sé si en Perú, por los datos que tenemos o lo que sabemos o lo que sabes, esto tiene visos de continuar, si es un movimiento que No viene. parece, Manolo, porque como te digo, es una cuestión muy espontaneísta, ¿no? Es decir, de Sí. hecho, las convocatorias no han surgido de ninguna organización popular, Mm, al menos que yo sepa, sino de convocatorias en las redes, ¿no? sí. Es decir, que es muy espontáneo y por lo tanto, pues no parece, porque una de las cosas que mantenía Bakunin era que para conseguir algo positivo dentro de las luchas de clases y de las luchas obreras era necesaria la organización. Es decir, es evidente. O sea, lo espontáneo en un primer momento puede estar muy bien, es algo muy fresco, muy tal, pero como en el caso de Chile, si no hay organización detrás de todo eso, se acaba muy pronto y la gente se cansa y al final acaba por caer en el escepticismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Ujú. Con perdón. Y, y por lo tanto, no parece que en Perú sea el caso de Chile, por lo menos por lo que parece de momento, ¿no? Mm. Aunque bueno, hay datos que manifiestan que la gente tiene un cierto sentido de responsabilidad bastante importante, ¿no? Porque además de las pancartas y demás, iban todos con mascarillas, protectores faciales. Eh, bueno, me imagino que será porque el virus ha dejado cerca de 1 millón de casos y casi tantos fallecidos como en España, más de 35.000, ¿no? Mm. Pero la gente sí que demuestra cierta responsabilidad, al menos no son algaradas totalmente descontroladas. De hecho, hay otro factor positivo y es que a pesar de la fuerte represión policial que, como digo, ha causado muchos heridos, muertos y desaparecidos, pero la gente no ha caído en la provocación y está manteniendo el carácter pacífico de las manifestaciones, ¿no? Ujú. Cosa que no hacen las fuerzas policiales. Pero bueno, en cualquier caso, me parece importante el tema de las movilizaciones y yo, por mi parte, para lo que valga, daría un margen de confianza porque por lo menos no han permanecido insensibles a los trapicheos de la alta política de cambiar de presidente y demás, ¿no? De Sí. hecho, el segundo presidente tuvo que dimitir debido a estas movilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues el próximo, pues veremos qué pasa. De momento, como cuestión un poco al margen, pero importante para los que vivimos por aquí, hay 1.000 españoles atrapados en Perú. Es decir, Atrapar quiere decir que no puede. pues No. que han cerrado el espacio aéreo Mm, y han decretado unos toques de queda muy estrictos. mm, No solo para los peruanos, claro, pues los toques de queda también rigen para los turistas, sí. potencialmente de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, se ve que habían viajado para ver el Machu Picchu y han caído en la maldición de los incas. Mm, Es decir, que se han tenido que quedar allí. No sé cómo estará la cuestión económica, no sé qué habrá hecho la embajada española. Es de prever que poco, porque ya hay algunos que han hecho declaraciones diciendo que se les está acabando el dinero y que no saben cómo va a acabar la cosa, ¿no? Porque no saben qué hacer. Y bueno, pues en resumen y por acabar, en este momento, debido a diversos factores sanitarios y políticos, pues hay una enorme inestabilidad en el país y con las peores cifras de la pandemia, pues no parece que estos cambios lampedusianos para cambiar algo para que nada cambie, o cambiar de presidente para que nada cambie, pues no parece que vayan a nada definitivo. Así que habrá que estar a la expectativa y ver cómo evoluciona la situación. Pues ahí nos paramos, nos detenemos y además nos despedimos, Pues porque se sí, acaba del tiempo.
Yo creo que, como digo, el tema del Perú me parece muy importante por la importancia del país y de su situación, tanto sanitaria como política, Mm. y seguiremos de cerca lo que pasa y si puede ser, pues lo comentaremos. Muy bien, Rafa. Pues dicho lo cual, hasta la próxima, que vaya bien y que haya salud. Muy bien, pues igualmente para ti y para todos nuestros queridos escuchantes. Buen día. Ya, de la radio nos hemos ido. Y del vídeo, Del vídeo aún no, así que pues mantén la compostura, no vayas a aparecer un kitchen cualquiera. sí, que me ponga a insultarte, ¿no? A decirte, No. bobo, idiota integral. Hombre, no, pero esos han dicho cosas gordas, ¿eh? Sí, sí. Hombre, Pero la verdad es que están teniendo suerte, yo no sé, claro, los medios ahora están con lo que están. Y ha salido la conversación porque era muy espectacular, que es lo que no, y gusta. porque vendía mucho, porque era muy morbosa. Sí, pero tiene tela, tela. Ya veremos cómo acaba. Y No, 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 eso es lo que me temo, que no veremos cómo acaba. no, porque quizás ahí pringue el más tonto, Pues sí, el más bobo. No lo pues han sí. llamado bobo. No, en este caso tienen varios chivos expiatorios, cada cual cargará con lo suyo, Ujú. pero, por ejemplo, el Barbas no creo que llegue a pagar Oh, nada, ni de coña. ni el señor comisario europeo Luis de Guindos, Ni la ni, señora Cospedal, ni ni la yo, señora Cospedal. ni nadie de esos. Pero en fin. Bueno, Bueno, pues nada, Manolo, ¿todo bien? todo bien de momento.